Buenas, aquí Antoine Moritz con un nuevo vídeo. 20 datos curiosos de John Lennon. Bueno, empecemos. El mítico compositor inglés y fundador de los Beatles, John Lennon, es recordado como una de las más célebres leyendas del rock and roll. Fue, además, reconocido por su activismo político a favor de la paz y por convertirse en una de las mentes más grandes de la época. Se resistió con fuerza a la guerra de Vietnam, lo que terminó de convertirlo en una de las figuras más importantes del siglo XX. En su entorno se construyeron cualquier cantidad de mitos que, aún hoy, cuesta confirmar su veracidad. Aquí, recordamos algunas de las curiosidades que pocos saben sobre Lennon. Número 20. No solo músico. Pocos saben que además de ser un gran músico y compositor, Lennon también se destacó como artista plástico. Incluso antes de llegar a ser el Beatle que todos conocimos, estudió Bellas Artes en una escuela de arte y diseño en Liverpool. Su obra incluye litografías y dibujos. Su viuda, Yoko Ono, ha organizado exposiciones y ventas de estas obras para recaudar fondos para diversas organizaciones sociales y los dibujos han llegado a venderse en $20.000. Número 19. Pacto de autoría. ¿Sabías que la composición de algunas de las canciones más importantes de los Beatles son de Lennon y no de Lennon y McCartney como están firmadas? Los compositores hicieron un pacto en el que decidieron firmar todas las canciones de la banda como Lennon-McCartney. Algunas de estas canciones son Lucky in the Sky with Diamonds, Strawberry Fields Forever y Norwegian Wood. Número 18. Yoko Ono. La mítica pareja que formaron John Lennon y su segunda esposa, Yoko Ono, se destacó desde siempre por su activismo por la paz y su amor mutuo profundo, siendo hoy inimaginable la figura de uno sin el otro en el inconsciente colectivo. Los fanáticos de los Beatles poco aceptaban a esa artista de la aristocracia japonesa que ejercía gran influencia sobre Lennon y a la que responsabilizaban de la separación de los Beatles. Cuando Yoko conoció a John, no sabía que era un Beatle. Ella era una excéntrica artista conceptual que ha llegado a invitarlo a un recital de varios días en su mente. Componía canciones que existían solo en su cabeza y daba conciertos donde el público debía imaginar lo que oía. Número 17. Sus lentes. Es mundialmente conocida la imagen de Lennon con sus clásicos lentes pequeños y redondos. Lo que pocos saben es que le daba vergüenza usar anteojos cuando era más joven y prefería andar a ciegas. Cuando descubrió a Buddy Holly, un compositor y cantante estadounidense considerado uno de los pioneros del rock and roll, famoso por utilizar lentes, Lennon decidió comprar unos iguales. Afirmaba que sin sus lentes, no veía nada. Número 16. Mal conductor. Lennon era un pésimo conductor de automóviles, lo que le acarreó un accidente en el que chocó y tuvo que recibir 17 puntos en la cara. Finalmente terminó contratando a un chofer que estaba disponible a tiempo completo para él y lo llevaba a donde deseara. Otra curiosidad en relación a este tema es que el día que Lennon obtuvo su licencia de conducir, recibió en la puerta de su casa varios autos de alta gama cuyos fabricantes esperaban venderle. Número 15. Paul McCartney. Es conocida la rivalidad post-etapa Beatles que distanciaba a John Lennon y a Paul McCartney. Lennon ha calificado las canciones que McCartney componía, tras la separación de la banda, como música de abuelas. También se cree que algunas canciones compuestas por Lennon como How Do You Sleep? Del disco Imagine, fueron creadas especialmente para dirigir indirectas a McCartney. Número 14. Su primera mujer. Aunque todos conocen a Yoko Ono, no fue ella la primera esposa de Lennon. Cynthia Powell fue su primera mujer y con quien tuvo a su hijo, Julian. Ella escribió su autobiografía, A Twist of Lennon en una máquina de escribir regalada por Yoko a Julian. A Lennon le gustaba tanto el look de Brigitte Bardot que ella tenía, que una vez dejó de hablarle por 2 días porque ella se había cortado el cabello. Powell ha confesado que el matrimonio se vio afectado cuando Lennon comenzó a consumir grandes cantidades de LSD. Número 13. Instrumentos. El primer instrumento que John aprendió a tocar fue la armónica. Luego, el banjo y, más tarde, la guitarra, pero la tocaba y afinaba como un banjo. Paul McCartney le enseñó a utilizar bien este instrumento con sus 6 cuerdas como se debe. De joven, Lennon robó una armónica de una tienda en Holanda y cuando se hizo famoso, un grupo de fans visitaron el local y saldaron el precio del instrumento. Número 12. Hijos. Lennon tuvo 2 hijos. Uno con su primera mujer, llamado Julian y otro con la segunda, llamado Sean. Ambos se dedican a la música. El padrino de John Lennon es Elton John.
Dicen que cuando Yoko estaba por dar a luz, Lennon tomó una de esas batas utilizadas en los hospitales para los enfermos y se acostó en la cama de al lado para darle la mano. Se cuenta que el pequeño Sean comenzó a sospechar que su padre era un Beatle cuando vio Yellow Submarine en televisión. Número 11. Recitales en el baño. Tanto con Beatles como con su banda anterior, The Quarrymen, a Lennon le encantaba ensayar en el baño de su casa, parado descalzo en la bañera. Cuando era chica, Julia Bid, la hermana de John Lennon, se quejaba de no poder bañarse tranquila. John y Paul solían sacarla del baño ya que en ese espacio se daba una rara acústica a causa de los azulejos, convirtiéndose en el lugar predilecto para tocar y componer. Número 10. Disco favorito. Lennon era fanático de estas bandas: Captain Beefheart, B-52 y The Pretenders. El primer tema que oyó de B-52 fue Rock Lobster, el primer single de la banda, grabado en 1978. El tema contiene un grito al final que le recordó al estilo de Yoko Ono. Así fue como poco tiempo antes de morir declaró que el disco de B-52, que incluye ese tema, era su disco preferido de todos los tiempos. Número 9. Triste historia familiar. Nació como John Winston Lennon el 9 de octubre de 1940 en Liverpool mientras ocurría un bombardeo de la aviación nazi. Su padre, Alfred Freddy Lennon, era un marinero mercante que lo abandonó para permanecer en alta mar. Su madre, Julia Stanley, tenía problemas con el alcohol, vivía de noche y no cumplía realmente con el rol de madre. Incluso llegó a tener una hija fuera del matrimonio que dio en adopción. A sus 4 años, John terminó siendo entregado a la tía Mimi para criarlo. A sus 17 años, Lennon ya se había reencontrado con su madre y la había perdonado, pero repentinamente Julia muere atropellada por un policía, accidente del que John nunca pudo recuperarse. 10 años después nació el tema Julia, dedicado a ella. Aquella hermana que tuvo, se llama también Julia y tiene 7 años menos que el músico. Cuando era adolescente, la tía Mimi solía decirle a John: está muy bien la guitarra, pero nunca vivirás de ello. Número 8. Sobre gustos. John Lennon era fanático del café. Podía beber 20 o 30 tazas por día. También era amante de los gatos y los cornflakes. Su juego de mesa favorito era el Monopoly. Curiosamente, fue el único Beatle no vegetariano, ya que Ringo Starr siempre lo fue por cuestiones de salud, mientras que George Harrison y Paul McCartney se hicieron vegetarianos en los 60 y 70. Lennon soñó con crear su propia marca de ropa Beatle para venderla. Cuando era niño, prefería recibir lápices y cuadernos como regalo, en lugar de juguetes. Tenía miedo a la oscuridad y encendía una luz para dormir. Su hermana Julia contó que John siempre decía que su deporte preferido era el fútbol, cuando en realidad era el cricket, que lo ocultaba porque no era acorde a su perfil de clase trabajadora. Número 7. Lennon actor. Lennon debutó como actor serio en una película de humor negro estrenada en 1967, llamada How I Won the War, una comedia antibelicista. Fue dirigida por Richard Lester y se basaba en una novela homónima de Patrick Ryan. La protagonizaron el cantante y los actores Michael Crawford y Roy Kinnear. Muchos críticos le veían potencial para el cine, pero él no parecía tan interesado en explorar más ese campo. Sin embargo, siempre comentaba que, más que a los Beatles, hubiera preferido pertenecer a Monty Python, un grupo de humoristas británicos que satirizaban la idiosincrasia británica. Número 6. Mensaje de paz versus FBI. El mensaje pacifista de Lennon de la mano de su célebre tema Give Peace a Chance en un escenario protagonizado por Estados Unidos en guerra con Vietnam, logró muchos adeptos que se sumaban a la protesta por el cese del conflicto bélico ocurrido entre 1964 y 1975. Esto enseguida hizo ruido al gobierno estadounidense, que consideró al músico una verdadera amenaza radical y comenzó un plan de vigilancia sobre todas las acciones de Lennon. Apariciones en medios, escuchas telefónicas, estudio de todas las letras, con la finalidad de encontrar algún motivo para deportar a este militante por la paz, sospechoso de poner en peligro el gobierno de Nixon. Número 5. Isla propia. En 1967, Lennon adquiere una pequeña isla totalmente deshabitada, en la costa oeste de Irlanda. Se trata de Dollinish y fue comprada por el músico por 1.700 libras. En 1984, Ono la vendió a productores rurales locales. Y recientemente esta tierra de solo 8 hectáreas salió a la venta por 300.000 euros. Número 4. El número 9. Hay una magia particular alrededor de este número que siempre signó la vida de Lennon. Nació un 9 de octubre y murió un 8 de diciembre, que ya era 9 en su Liverpool natal.
El tema Number 9 Dream afirma su obsesión con la cifra. El primer show de la banda en el célebre The Cavern fue un 9 de febrero. El primer contrato de los Beatles con EMI se firmó un 9 de mayo. Debutaron en el famoso show de Ed Sullivan un 9 de febrero. John conoció a Yoko un 9 de noviembre. Su hijo Sean nació un 9 de octubre. La ciudad de Liverpool tiene 9 letras, como Manhattan, donde vivió hasta su muerte. Los Beatles estuvieron juntos 9 años. Su madre vivía en el número 9 de la calle Newcastle, que a su vez tiene 9 letras. Número 3. La muerte. El 8 de diciembre de 1980, Lennon regresaba del Record Plant Studio, en Nueva York, junto a Yoko, cuando 5 balazos lo sorprendieron por la espalda en su entrada al edificio Dakota. El asesino, Mark David Chapman, un fanático que había recibido el autógrafo de Lennon momentos antes, dijo haberse inspirado en algunas películas para cometer el crimen, desatando la consternación de todo el mundo. Mientras sus abogados pretendían que alegara demencia, él se declaró culpable y obtuvo cadena perpetua que mantiene hasta el día de hoy en una prisión estatal de Ática. Al morir Lennon, Yoko y Paul pidieron no mencionar el nombre del asesino para quitarle la notoriedad que él buscaba. El último tema de Lennon fue Walking on Thin Ice, del cual grabó una copia ese mismo día, que al editarse fue rechazada por los más fieles seguidores que rememoraban el desdichado momento. En 1985 la biografía de Lennon fue llevada a la televisión en la película John and Yoko, A Love Story, para la cual audicionó el actor Mark Lindsay Chapman, pero no lo aceptaron alegando que su nombre recordaba al asesino. Número 2. El misterio de las cenizas de Lennon. El paradero de las cenizas del cuerpo de John Lennon es una verdadera incógnita. Muchos creen que las mismas son posesión de Yoko Ono, como presunción más coherente. Pero también hay quienes dicen que se esparcieron en el Strawberry Fields Memorial, un sector del famoso Central Park de Nueva York, que conmemora la muerte del músico, ya que se encuentra frente al edificio Dakota en el que vivía y ante el cual fue asesinado. Lennon solía caminar por esta zona que se encontraban entre sus lugares predilectos. Número 1. Nobel de la Paz. Aún tras su muerte, su mensaje de paz sigue tan vivo en todas las generaciones modernas que se ha propuesto continuamente la oportunidad de premiar a John Lennon con un Nobel de la Paz póstumo. Desde su lugar en el arte, en la música, como ciudadano ha hecho tanto más que otros por la paz mundial que casi no hay dudas del merecimiento. Después de todo, ¿quién no piensa en Imagine como sinónimo de un himno a la paz? Esos fueron todos, y respecto al último dato, les recomiendo que escuchen la canción Imagine, a los que no lo hicieron ya que representa una imaginación de la paz mundial, donde todos convivimos como hermanos y que según John esperaba que algún día sea posible ese mundo, que en mi opinión sería perfecto. No olviden comentar, darle pulgar arriba y suscribirse. Se despide Antoine Moritz, gracias y buenas noches.